usted diría, wow, pero si así es que se ama, wow. Qué difícil está eso. No me ames como a ti mismo. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, pero hay algunos prójimos que no están colaborando, porque muchas veces decimos que Dios es nuestro Señor, que servimos al Señor, pero Evangelio según Mateo capítulo 22, verso 32 al 40 dice de la manera siguiente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con lo que inicia esta porción bíblica es con algo bien interesante. Y es que dice la Escritura que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y nosotros tenemos que interiorizar la palabra para que esa palabra pueda cobrar vida en nosotros. Cuando el Señor está diciendo que Dios, su Padre, el Abba, es Padre de vivos y no de muertos, está hablando a personas que de alguna manera han tenido acceso a ese mundo espiritual, han mantenido conexión con ese mundo espiritual y por lo tanto tienen la real vida. El hecho de que usted camine vivo en esta tierra no quiere decir que espiritualmente usted esté vivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios no es Dios de aquellos que espiritualmente no están vivos? En un contexto, usted pudiera expresarse de esa manera, pero en el contexto que nos reúne en esta ocasión, lo que Dios está diciendo es: si hay alguna persona en esta realidad física y material que está vivo, pero no está conectado a la fuente de vida eterna, no está conectado al mundo espiritual, no está conectado al reino, al mundo de las luces, al mundo de las respuestas, al mundo del 99%, a ese mundo espiritual, yo quiero que ustedes sepan que mi intención es ser Dios de esos que están conectados. Yo soy Dios de vivos y no de muertos. En otras palabras, a mí no me interesa que ustedes piensen que yo me conformaré con que ustedes vivan en esta realidad física alejados y desconectados de mí. Yo soy un Dios de vivo y no de muertos. Y lo que a nosotros nos garantiza la verdadera vida es estar conectado a nuestro Señor, es estar espiritualmente maduros y calificados. Como lo dice el apóstol Pablo, procuremos con diligencia, trabajemos, esforcémonos para que seamos hallados como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Si decimos servir a Dios, entonces la gente tiene que entender que somos gente viva.
pero no que somos gente viva refiriéndonos a una vida biológica, sino que somos seres vivos porque estamos conectados a la fuente de vida. Damos gracias a Dios que su intención siempre ha sido, a través de la escritura revelada, que el hombre camine en esta tierra a la luz de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El mundo invisible es la verdadera realidad. Quiero que pongamos en mente este título: un nuevo mandamiento. ¿Cómo, pastor? Pero ya los mandamientos están ahí. No, lo que quiero es darle un sentido más práctico a lo que yo sé que quizás usted conoce. El primer principio del que les he hablado es que no podemos nosotros pretender hacer alardes de una espiritualidad desconectados de la fuente de esa vida. Aquí vemos que en la porción que hemos leído, que la gente escuchaba a Jesús y se maravillaba de su doctrina. La pregunta es, ¿cuál era la doctrina de Jesús? No te pongas esto, no te pongas aquello. No. La doctrina de Jesús era la Torá. La doctrina del maestro era la revelación que recibía en su continuo caminar apegado al Padre. Dice que la gente se maravillaba de su doctrina. Sin embargo, él dejó claramente expreso en muchas ocasiones que en realidad no era como ellos lo veían. Esto no es mío, sino que lo que ustedes ven en mí es lo que yo veo al Padre hacer. Cuando hay una persona viva espiritualmente, no tiene preeminencia sus deseos, sus pasiones. Humanamente, en ocasiones tendrá que ir en contra de esos deseos y pasiones con tal de ir en la dirección que el espíritu, que el Ruach, que su alma le está diciendo que debe hacer. Y no por conciencia natural, sino por una conciencia espiritual. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu sistema de creencia? ¿Cuál es tu escala de valor? ¿Acaso son las cosas que este mundo te ha adornado para que tú las asimiles como la verdadera doctrina? ¿O la doctrina que te rige a ti es esa doctrina que está conectada a la Torá? Y esa doctrina conectada a la Torá obviamente está conectada al diseño del Creador para ti, para tu casa y para tus hijos. Por esa razón, yo puedo decirle a Carmen Maldonado, no importa bajo qué circunstancias tú te puedas encontrar, tú eres una mujer que está viva, pero no solamente desde el punto de vista biológico, sino porque estás conectada a la fuente por los méritos de Cristo Jesús. Eres una mujer, eres una persona que camina en la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Su revelación. Bendito sea nuestro Dios. Dice aquí el verso 34 que entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Lo que todavía hoy en día experimentamos con frecuencia en algunos círculos sociales. Hay posturas que son contrarias, hay posiciones que son contrarias y cada quien desea defender su posición. En el caso en cuestión, los fariseos eran un grupo político religioso de la época cuya doctrina, en el contexto de la lectura que hemos compartido en este momento, cuya doctrina estaba basada en la resurrección de los muertos en el día postrero. Por el otro lado, teníamos otro grupo político religioso llamado los saduceos, cuya doctrina se basaba en negar la resurrección de los muertos. No creían en ello. Y estos dos grupos vivían en un debate. Pudiéramos decir que habían en ocasiones centrado la realidad de su existencia en defender una doctrina
Y en eso no les importó golpear, maltratar y pretender anular a otro bando. Es por eso que cuando los fariseos se dan cuenta que Jesús, que Yeshua viene hablando, viene predicando, viene enseñando sobre la resurrección de los muertos, los saduceos, los fariseos se olvidan de todo el problema que tenían con Jesús y dicen, bueno, este hombre está hablando a favor de nosotros, vamos a irnos del lado de él para que entonces entre todos le entremos a los saduceos. Cualquier parecido con la realidad del día de hoy es pura coincidencia. Ahora, cuando ellos ven que Jesús está hablando de la resurrección de los muertos, ellos dicen, bueno, ya de ese lado, ya yo creo que Yeshua está de nuestra parte. Vamos a hacerle algunas preguntas. El verso 35 dice que un intérprete de la ley, es decir, no estamos ante un neófito. Un neófito es un novato, un inexperto, una persona que no ha tenido experiencia con la dogmática o con la ortodoxia en cuestión. Dice, hay un intérprete de la ley, pero a pesar de ser intérprete de la ley y conocedor de la ley, había algo en lo profundo de ese intérprete de la ley que no andaba bien. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque dice la escritura que le preguntó al maestro con la intención de tentarle. Amados hermanos y amigos, no caigamos en el error de pensar que memorizar la escritura, que poder tener facilidad de hablar de la escritura, que conocer las profundidades de la escritura es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Porque cuando nuestro corazón, cuando nuestra alma no está realmente conectada a la fuente de vida, pudiéramos tener el conocimiento, pero las intenciones que salen de nuestro corazón no serán las correctas. Y el maestro lo sabía todo. ¿Cuál es la pregunta? Dice el maestro. Y aquel intérprete de la ley dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Recordemos que la ley de la que estamos hablando aquí fue esa ley revelada a Moshe Rabenu, a Moisés en el Sinaí, que marcó el inicio de el estado jurídico del pueblo de Israel. Y a partir de esa base y de ese fundamento se fueron derivando las demás cosas. ¿Qué pensaría el intérprete de la ley que Jesús le iba a responder al hacerle esa pregunta capciosa? Dice el verso 37 que Jesús le dijo, oiga bien, amarás al Señor tu Dios. Lo primero que es, si es el Señor, es tu amo. Si es tu Señor, se supone que Él debe regir sobre tu vida. Si es tu Señor, se supone que Él debe ser lo primero en tu vida. Porque muchas veces decimos que Dios es nuestro Señor, que servimos al Señor, pero cuando nos vamos a la práctica o a la profundidad del corazón de la gente, nos damos cuenta que la gente sirve a Dios según entiende que le convenga. Y Jesús le dice enfáticamente, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añade, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel o aquella que no eres tú. Tan sencillo como eso.
¿Por qué el maestro se enfoca en estos dos puntos? Porque por derivación se debe entender que si amamos a Dios por sobre todas las cosas, con nuestro corazón, con toda nuestra buena intención, con nuestra alma y con nuestra mente, nunca vamos a anhelar violar algún otro precepto, porque entendemos que si violamos ese precepto, estamos afectando la relación con aquel a quien decimos amar. La razón por la cual debemos amar a Dios por sobre todas las cosas es porque es la garantía de nosotros poder sobrellevar la verdad de la palabra sin que nos sea una carga, sin que nos sea un estorbo. Muchas personas ven las escrituras como si las escrituras fueran un cerco que no te permiten disfrutar ni explorar más allá del vallado que Dios ha puesto. Qué injusto es Dios, que nos cohíbe, que nos coacciona, que nos impide explorar el mundo exterior. No, el espíritu de la Torá no es ese. El cerco es un cerco de protección. Ese cerco, ¿cuáles son los límites de ese cerco? Los límites del cerco de la pastora Merielyn Medina son el límite de su diseño. Repito, para cada uno de nosotros, la escritura tiene un cerco, tiene un límite, tiene una demarcación que no pretende cohibirnos de experimentar otras cosas, sino que podamos permanecer dentro de lo que corresponde con nuestro diseño. El Señor ha provisto de la revelación de su palabra para que caminemos por su palabra, entendiendo que en su palabra tenemos todo lo que necesitamos para poder caminar en esta vida conforme a su diseño, honrando su nombre y disfrutando la vida como Él la ha diseñado. Es el primer y más grande mandamiento. Eso yo me lo sabía. Deuteronomio 6, Shema Israel. Yo me lo sabía eso. Y dice Yeshua. Pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende la normativa por la que debes regirte y los diseños que a futuro vas a experimentar en la medida que estés preparado y preparada para caminar en ellos. Por esa razón es que el Señor me ha movido a compartir con ustedes esto. Porque usted tiene que entender que a veces humanamente no es suficiente. No es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque ¿se equivocó el maestro? No. El maestro tenía la intención de llevar a un nivel más profundo el mandamiento. Que ante la revelación para ellos sería un nuevo mandamiento. Pero desde la perspectiva de Mashiach era elevar y darle un verdadero sentido a ese mandamiento. Dice la escritura que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la palabra hebrea para corazón es lev, corazón. Las intenciones de tu corazón, aunque dice la escritura que es engañoso, eso tiene su significado. Debe ser esa inclinación, esos sentimientos, esa kavaná, esa intención, debe ser en honrar al Dios que te ha creado. Sin embargo, he compartido en otras ocasiones el concepto un poco más ampliado. En la porción bíblica que hemos leído de Mateo capítulo 22 nos damos cuenta que Dios nos está diciendo: quiero que me ames con todo tu corazón y no con una parte.
No puede ser que a la hora quizás de tú servir a un liderazgo, tú estés dispuesto o dispuesta a darlo todo, pero a la hora de tú servir a alguien semejante a ti, tú tengas limitaciones. Yo quiero que tú me sirvas con todo, que me ames con todo, que me busques con todo, que me creas con todo tu corazón. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio o de Barín, capítulo 6, versículos 4 y 5, vamos a encontrar algo que usted conoce, pero que también es interesante. Estamos ante el Shema Israel, oye Israel. Y así mismo comienza el verso 4 diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No piense de manera limitada, no piense en Israel única y exclusivamente como un espacio geográfico. Vaya un poco más allá y piense en Israel como pueblo de Dios. Pero si ya pensó en Israel como un espacio geográfico y trascendió y piensa en Israel como el pueblo de Dios, eleve el nivel y piense en Israel como nosotros, que hemos sido injertados. Y si ya usted ha pensado en ese espacio geográfico, ha pensado en el pueblo y ha pensado en nosotros como parte de ese pueblo, eleve un poquito más el sentido de la palabra Israel y entienda que cuando habla de Israel, está hablando de nuestra alma. Y nuestra alma no es lo que usted está viendo a través de esta cámara. Lo que usted ve a través de esta cámara es la hermosa vivienda donde mi alma vive. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? El espacio geográfico en el que habitamos debe ser un espacio donde reine, donde gobierne la voluntad soberana de nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Que donde nosotros estemos, nos estemos constituyendo como pueblo de Dios, pero aún estando dentro del pueblo, aún formando parte del pueblo, estemos continuamente trabajando nuestro ser interior, nuestra alma, para que seamos realmente ese pueblo de Dios. ¿Y qué tenemos que saber? Que Hashem es uno. Que Dios es uno. Yo sé que en el tiempo que estamos viviendo hay una apertura extremadamente grande, pero yo quiero que usted lo analice desde este punto de vista. Si dentro de su alma, si dentro de su lenguaje, si dentro de su forma de pensamiento está configurada la palabra Torah, Yeshua, ley, profeta, Naví, escritos, etcétera, cualquiera. De alguna manera usted tiene que relacionar lo que el diseño por el cual usted vino a esta tierra tiene algo que ver con la Torá. Y por lo tanto, dice la Escritura, Jehová es uno. ¿A cuál Dios nosotros servimos? Nosotros servimos al Dios de la Torá. Algunos le llaman Dios, otros le llaman Jehová, otros le llaman Hashem, otros le llaman el innombrable, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras más creatividad tenga el ser humano, más nombres podrá tener. Y mientras más creatividad y capacidad intelectual y cognitiva tenga el ser humano, de acuerdo a la intencionalidad que tenga el creador de revelarse, con ese nombre, con ese símil, con esa figura, él lo hará. Dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Usted dirá, wow, entonces es exactamente lo mismo que estábamos leyendo en el Evangelio según Mateo capítulo 22, excepto que hay una pequeña diferencia. Cuando estamos en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, vemos que el maestro hace un énfasis diciendo que debes amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma.
Sin embargo, cuando nos vamos al texto antiguo de Deuteronomio capítulo 6, verso 5, donde dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, la palabra hebrea que aparece ahí no es lev, sino levaveja. Y levaveja es el plural de lev. Entonces, pudiéramos leer Deuteronomio o Devarim capítulo 5 de la manera siguiente: y amarás a Jehová tu Dios con todos tus corazones y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El problema surge cuando las traducciones que no tienen un pensamiento hebreo dicen: ¿cómo podemos traducir que debemos amar a Dios con nuestros corazones si nosotros tenemos un solo corazón? De ahí que en ocasiones pedí perdón a mis hijos. ¿Por qué? Porque veníamos a los Estados Unidos, mis hijos educados, nacidos en República Dominicana, de repente nos encontrábamos con un americano hablando inglés y yo le decía a mis hijos: ¿qué es lo que están diciendo? Y mis hijos decían: espérate, papi, es que tengo que ver cómo se dice en inglés, en español, porque no sé cómo se dice en español. Y yo decía: pero ven acá, pero hay muchachito y muchachita fresca ustedes. ¿Cómo que ustedes no saben si el español es su idioma? Y yo me decía: no, papi, es que hay expresiones idiomáticas que existen en un idioma que no existen en otro. Y por el contexto de la expresión, tenemos que buscar en nuestro idioma cuál es la palabra que encaja. Y eso fue lo que le pasó a los traductores. No había manera de cómo ellos entender que un ser humano que tiene un corazón, de repente la ley de Dios diga que me debes amar con tus corazones. La respuesta, cuando profundizamos en el estudio de las Escrituras y nos vamos a las raíces del texto, vamos a entender con un pensamiento crítico y hebraico que a lo que se está refiriendo Hashem, a lo que se está refiriendo Dios, es que en la mentalidad del israelita el ser humano tiene dos corazones o dos inclinaciones. Es el Yetzer Hara, es la inclinación a lo malo, y es el Yetzer Tov, Hatob, la inclinación a lo bueno. Y lo que Dios está estableciendo en la escritura es: Emerson Espinosa, hay dos naturalezas dentro de ti, hay dos inclinaciones dentro de ti, y yo sé que es obvio que tú entiendas que la inclinación hacia lo bueno es una inclinación que está rendida hacia mí, pero tú no puedes enfocarte solamente en la inclinación que está direccionada hacia mí, a la inclinación buena. Hay una inclinación a lo malo dentro de ti que tú no puedes ignorar, que tú no puedes dejar de lado, porque tiene una razón de ser. Y es que esa inclinación al mal que tú tienes dentro de ti fue configurada en tu naturaleza con el propósito de que puedas ser entrenado y equipado para que puedas calificar para el siguiente nivel. Si tú solamente me honras con la inclinación al bien, hay cosas y áreas en tu vida que no serán trabajadas. Y tú viniste a esta realidad, ¿para qué? Para caminar conforme al diseño. Y mi diseño dice que viniste enteramente preparado para algunas cosas, pero que también viniste necesitando ser entrenado en otras. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que tenemos trabajo por delante. Véalo de una manera sencilla y práctica. Hay cosas de mi alma que aman a Dios, que buscan a Dios, que quieren acercarse a Dios, y yo debo cultivarlas. Hay una inclinación al mal dentro de mí que yo no debo ignorar, que yo no debo hacer desaparecer, porque tiene una función allí. Es como en un contexto teológico se enseña en los institutos bíblicos, que dice: la carne no se mata, la carne se somete. La carne no se aniquila, la carne se instruye. Esa naturaleza al mal, que en el concepto teológico occidental se le llama carne o concupiscencia también, es lo que en el pensamiento hebreo te dice: hay una naturaleza y una inclinación a lo malo que está allí. No es
que la ignores, es que sabiendo que está ahí, sepas qué es lo que tienes que hacer para que lo puedas dominar. Entonces, ¿sabe dónde está el problema en la conversación que tuvo Jesús con el fariseo? Es que cuando entendemos que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, se nos complica un poco cuando entramos en el segundo mandamiento que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el problema, humanamente hablando, aquí de esto? Es que si yo voy a amar a Ivana como a mí mismo, hay cosas que yo hago en mi vida que cualquiera pudiera decir que ni yo mismo me amo tanto. Repito, amar a tu prójimo como a ti mismo debería ser fácil. Debería ser un cachú, como decimos en mi país. Pero ¿por qué se complica? Porque cuando vemos cómo el hermano A es capaz de aniquilar al hermano B, criticar al hermano B, levantarse contra el hermano B, usted diría, wow, pero si así es que A se ama, wow, qué difícil está eso. No me ames como a ti mismo. Quizás usted ha pasado por situaciones donde personas de manera expresa y en ocasiones hasta de manera oculta hacen cosas que realmente a usted le dañan y al final usted oye a esa gente diciendo, no, no, y yo como es mi hermano, yo lo amo, yo la amo. Usted dice, wow, pero si eso es amándome, como tú, así es que tú te quieres. Wow, pues tú no te quieres nada. Entonces, nuestro Santo Maestro quiso llevar a un nivel superior este mandamiento y por eso le dio un nuevo mandamiento. La intención por la cual Dios quiere que nosotros tengamos este entendimiento es porque nos hemos dejado permear de este sistema caído y muchas veces decimos que caminamos a la luz de la Torá, pero en realidad caminamos de acuerdo a los diseños de este mundo, nos comportamos y tratamos a los demás de acuerdo a las leyes, no del reino, sino de acuerdo a lo que este sistema nos ha enseñado. Me encanta uno de los significados del pan del Shabbat o ese pan trenzado. Ese pan trenzado, entre otras cosas, además de provisión, entre otras cosas, la que quiero destacar es la siguiente. Significa esas tres cosas. Número uno, que Hashem nos ha dado la Torá. En otras palabras, el Señor no nos ha permitido venir a esta existencia sin nosotros contar con un manual de cómo conducirnos. Hashem nos ha dado la Torá. Número dos, no solo nos ha dado la Torá, sino que nosotros estudiamos Torá, aprendemos Torá. No es sencillamente usted estar consciente de que en el carro usted tiene el manual del fabricante. Es que usted, para darle un uso correcto al vehículo, usted sepa lo que dice el manual del fabricante. Y ese pan que representa que Hashem, que Dios nos ha dado su palabra, pero que también nosotros estudiamos su palabra, lo tercero es poderoso. Significa que nosotros caminamos por eso que hemos estudiado. ¿Cuántas personas dicen estar vivos, pero están muertos? Están vivos biológicamente, solamente existen. Porque como Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de aquellos que están conectados. Y usted no puede estar conectado, desconectado de la Torá. Damos gloria al Padre que nos ha dado su palabra. Damos gloria al Padre que nos ha permitido poder tener acceso a esa palabra de forma revelada por el estudio, pero damos gloria a Dios de que, como dice la Escritura, no somos solamente oidores, sino que somos hacedores de esa palabra. No, yo estoy seguro que a partir de ahora, de esto que yo acabo de decir, habrá gente que en Shabbat
no va a comprar el pan trenzado de 3, sino que lo va a comprar hasta de una. Ah, no, yo sé que Dios dio una palabra y punto. No, no. Hay un nivel superior. Hay un nivel conocido. Hay un nivel donde Dios quiere que tú entres, que tu familia entre, que tu entorno entre. ¿Por qué? Porque sabiendo que este sistema nos ha golpeado mucho, el Señor dice, es como si dijera, estoy viendo gente que está amando a su prójimo de manera incorrecta. Eso me está diciendo que ni ellos mismos se aman. O sea, los fariseos querían que los saduceos desaparecieran. La pregunta era, ¿y los fariseos querían desaparecer? No. Entonces, ¿por qué tú quieres que el otro desaparezca? Porque si tú te quieres, si tú lo quieres a ellos como te quieres tú y tú no quieres desaparecer, entonces no quieres que ellos desaparezcan. Es que hay personas que han estado expuestos a la Torá y siguen deseando y apostando al mal y al fracaso de otros. Y Yeshua dice, Dios mío, el mandamiento es que se amen como ustedes mismos. Es que me ha hecho demasiado cosas. Y Yeshua dijo, esto hay que elevarlo de nivel. Vayamos a la revelación del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al 7. Mire lo que dice. El apóstol Pablo hablándole a una iglesia madura, madura desde la perspectiva natural y humana, donde ellos decían, aquí nosotros somos buenos administradores, nosotros fluimos en todos los dones, nosotros tenemos muchos recursos, nosotros somos una iglesia poderosa, pero Pablo decía, ustedes son niños. Pero ¿y cómo ustedes nos dicen que somos niños? Nos ofendemos. Pablo le dice, si ustedes no fueran niños, yo no estuviera aquí, pero estoy aquí porque ustedes no han sabido manejarse. Entonces, en medio de esa situación, el apóstol Pablo dice lo siguiente: viendo el comportamiento de esta iglesia talentosa, viendo el manejo de estos hermanos que tenían mucho conocimiento, de estos hermanos que tenían muchos recursos, el apóstol Pablo llega y dice, bueno, plantea en su carta lo siguiente, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y permítame hacer un breve paréntesis aquí. Cuando siento la oportunidad de poder abrir un poco la brecha y enseñar algo extra, me gusta hacerlo para que la gente pueda ampliar un poco su entendimiento. Hay corrientes de pensamiento que tienen oposición o tienen diferentes puntos de vista en relación al don de lenguas o de hablar en otras lenguas. He escuchado personas decir, yo no creo en eso de lenguas angélicas, etcétera, etcétera. La idea y mi intención no es que usted crea o no crea, sino que le voy a plantear el argumento que utilizan muchos para criticar a aquellos que entienden que bajo una manifestación del Espíritu Santo ellos pudieran hablar lenguas angélicas. ¿Y saben cuál es el texto que ellos utilizan para despotricar y acabar a esa gente? Este que acabamos de leer. Porque ellos dicen, el mismo Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas angélicas, él no está diciendo que él las habla, él está diciendo si él las hablase. Pero magistrado, no insulten mi inteligencia, porque él nada más nos dice, si yo hablare lenguas, queriendo decir que yo no hablo lenguas angélicas, es que si yo la hablare, porque vamos a leer de forma literal para no complicar las cosas lo que dice el texto. Dice, si yo hablase lenguas humanas, entonces basado en ese criterio, también deberíamos decir, entonces no es que él habla lengua humana, es que si él hablase lengua humana. No sé si alguien me sigue lo que estoy diciendo. Independientemente de la concepción que usted tenga de la lengua,
Si usted no tiene amor, ya sea que hable lenguas humanas o angélicas, no sirve de nada. Oiga lo que dice el verso 2, que los que utilizan esta cita para acabar aquellos que piensan en que hay un don de lengua en el que usted puede tener lenguas angélicas, etcétera, no siguen leyendo los otros textos, porque el verso 2 dice, y si tuviese profecía, entonces basado en esa métrica que tú utilizaste, entonces Pablo no era profeta. ¿Por qué no está diciendo que él es profeta? Él dice, y si yo tuviera profecía, y si yo entendiese todos los misterios, es decir, que Pablo no entendía los misterios. Entonces, ¿cómo se sostiene que el mismo Pablo dice en otra carta que él habla misterios? ¿Cómo sostenemos lo que dice el apóstol Pedro de que Pablo habla misterios? Necesitamos estar conectados a la fuente para no ser manipulados por corrientes de pensamiento, sino que podamos desarrollar un análisis crítico espiritual que nos permita discernir qué es lo que corresponde con nuestro diseño y dejemos en paz y no matemos a nuestro prójimo porque piensa diferente a nosotros. Dice, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, ahora sí se puso duro esto. Dice Pablo, y si tuviese toda la fe. Es decir, que Pablo no tenía fe. No, eso no es lo que quiere decir. Pablo está utilizando hipérboles. Pablo está exagerando en su discurso. Pablo está yendo más allá, tratando de abarcar un marco de referencia para que todo el mundo entienda lo que él está queriendo decir. Pero Pablo no está diciendo que él no hablaba lengua humana. Él no está hablando que él no profetiza. Él no está hablando de que él no tiene fe. Él está diciendo de manera exagerada, si yo tuviese fe como para decirle a los montes que se muevan de un lugar a otro, y yo repartiere todos, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es decir, que ese primer mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, ese primer mandamiento de amar a Dios con nuestras inclinaciones, es ese amor el cual tiene que desprenderse hacia abajo para que podamos cuidar y amar a nuestro prójimo, porque cuando cuidamos y amamos a nuestro prójimo, estamos mandando una señal en el mundo espiritual de que tanto nosotros mismos nos cuidamos y nos amamos. Vamos a hacer como hacen en algunas iglesias. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en lo que yo bebo agua? Se pone más interesante esto. Oh, Dios mío. Verso 4, primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 4, dice, el amor es sufrido. ¿Qué significa que es sufrido? Que el hermano X me hizo algo que humanamente yo debería reaccionar con mal, pero por cuanto lo que le estoy deseando a él no es lo que me deseo yo, hay una inclinación dentro de mí que me dice, mátalo, llévatelo, arráncalo. Pero en esa lucha yo sufro porque hay una naturaleza dentro de mí que quiere hacer lo malo y hay una naturaleza dentro de mí que me dice, tienes que aguantarte. Es benigno. ¿Qué quiere decir que es benigno? Que aquel que ama es bondadoso. Aquel que ama primero piensa en lo bueno antes de pensar en lo malo. Usted me va a decir, oh sí, pastor, lo que pasa es que a mí me han engañado tantas veces. Entonces, pida discernimiento. Pero la regla de la Torá es que seamos bondadosos. Ay, Dios mío. El amor no tiene envidia. Oiga esto, el amor no tiene envidia. ¿Cómo se levantan unos con otros? Porque a otros les molesta lo que tú has alcanzado por varias razones. Número uno,
porque no fue a ellos que Dios se lo dio. Número 2, porque si Dios a ellos se lo propuso, no tuvieron el coraje de hacerlo. Y número 3, por la razón que se puedan inventar. Pero no te soportan. Tú no tienes cómo controlar eso. Aprende a vivir con eso. Aprende a vivir y amar aún a la gente que no soporta que Dios te use, que Dios trate contigo, que Dios te promueva, que Dios, que Dios trascienda contigo. Tienes que aprender y entender que todo el mundo no está preparado para eso. Pero si no está preparado, muchas veces el sanguíneo, el de nuestra sangre biológica, ¿qué tú esperas del que humanamente no es nada tuyo? Dice, el amor no es jactancioso. Jactarse hace alusión a que usted no puede ser arrogante, a que usted no puede ser engreído, a que usted no puede ser orgulloso, a que usted no puede ser altivo. Por eso dice, no se envanece. Usted no puede ser vanidoso. Usted no puede buscar lo que no prospera. Usted no puede buscar lo que no está alineado a su diseño. ¿Cuánta gente camina por la Torá? Dice caminar por la Torá. ¿Cuánta gente dice que ama a Dios, pero son arrogantes en sus conductas, arrogantes en su pensamiento, son engreídos, se creen mejores que otros, se creen merecedores de tal o cual reconocimiento, son vanidosos, van detrás, trabajan y le sirven a Hashem, pero el real, en lo profundo de su ser, lo que están buscando es un reconocimiento a su vanidad, a eso que perece. Eso es el amor. Dice, el amor no hace nada indebido. Si me amas, ¿por qué lo que haces lo haces a escondidas de mí? Porque sabemos que de Dios no nos podemos esconder. Pero si me amas, ¿por qué lo haces a escondidas de mí? El amor no busca lo suyo. Eso no aguanta análisis, eso está claro. El amor no busca lo suyo. El amor busca lo nuestro. Porque si yo te tengo que amar como me amo yo, esto no consiste en mí, esto consiste en nosotros. Pero cuánta gente en nombre del amor toma decisiones unilateralmente. Pero dice, el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. ¿Qué quiere decir que no se irrita? Que no se incomoda, no. El amor es puro, el amor permanece, el amor tolera, no se marchita, el amor no guarda rencor. Pero voy a avanzar porque quiero hacer énfasis en dos cosas que están más adelante. Dice, el amor no se goza en la injusticia. Dice Carmen, es un ejemplo que estoy poniendo, dice Carmen Maldonado, ay, mira cómo le fue a Adelita, qué bueno que le pasó eso, porque ella me hizo tal cosa y a las hijas de Jehová se respeta. No. El amor no se goza en la injusticia. Cuando alguien ama, se aflige cuando ve injusticia y se goza cuando ve la verdad. Y se goza aunque esa verdad no lo beneficie, porque tiene más predilección a la verdad que a sus propios deseos. Y voy a leer el versículo 7, que ha sido tan mal interpretado y tan mal aplicado al punto de que hoy en día hay hombres y mujeres que no creen en relaciones por la desgracia de matrimonio, de relación que vivieron, porque un bendito pastor le dijo que el amor todo lo sufre. Y yo una vez dije un ejemplo de verdad a una persona que fue una vez en consejería con el ojo morado. Ay, pastor, ay, mi hija, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pero tú, ¿hasta cuándo tú vas a estar en eso? No, pastor, yo sé que él va a cambiar. Yo le dije, él va a cambiar de ojo. Te dio en el derecho, te va en el izquierdo. Hermano, no, porque el amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. Es que él me dice tantas cosas. Es que él me dice esto. Es que él me dice, y yo lo creo.
Bien dijo un salmista por ahí, el problema no es que tú me mientes. El problema es que yo sabiendo que tú me mientes, yo te creo. Es el quille que a mí me da. Que yo sé que es embuste lo que tú me estás diciendo y como quiera me lo estoy creyendo. Ay, no, pero yo tengo que creerle porque es mi marido, porque es mi mujer, porque es mi esposa, fue la que Jehová me dio. Tararán, tararán. Dice, el amor todo lo espera. Todo lo espera. Por alguna razón hubo ruptura, hubo separación. El hombre o la mujer hizo su vida por allá, tiene nieto, tiene bisnieto, tiene tataranieto, y el que se quedó del otro lado, no, yo aquí la estoy esperando. Como le dije yo a una persona una vez, que me dijo, pastor, yo no sé lo que yo voy a hacer, pero ese hombre es mío. Ese fue el que Jehová me dio. Tenían como 10 años separados, y el hombre tenía su otra mujer, tenía sus hijos, todo. Y yo le dije, ¿eso fue lo que Jehová te dio? Dijo, sí. Y yo, bueno, pues no me lo diga a mí, ve díselo a la mujer de él. A la mujer de él, ve díselo. No, porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera, y yo estoy aquí soportando. Yo te felicito. Ahora, yo quiero compartirles del verso 7 dos frases que le cambian todo el sentido, pero que a la vez de que le cambian el sentido que se le ha dado, le dan el verdadero sentido a lo que es el amor. El amor todo lo sufre, pero el amor sufre lo que tiene que sufrir. El amor cree todo lo que cree, pero todo lo que cree es lo que tiene que creer. Todo lo espera, pero es todo lo que tiene que esperar. Todo lo soporta, pero no es todo, sino lo que tiene que soportar. Pastor, yo no estoy entendiendo bien lo que usted me está diciendo. Porque siento que usted me está diciendo como lo mismo, pero no estoy entendiendo. No. Por ejemplo, mi amor debe sufrir lo que dentro del diseño es sufrimiento para que yo aprenda. Pero mi amor no debe sufrir aquello que no forma parte de mi diseño. Mi amor tiene que creer todo lo que tiene que creer en pro del diseño que me pertenece. Pero yo no tengo que creer algo que no forma parte de mi diseño. Esa parte de todo creerlo no incluye lo que está fuera de mi diseño. Debo creer todo lo que está dentro de mi diseño. Mi amor debe esperar todo lo que está dentro del diseño, pero mi amor no tiene que esperar lo que no está dentro de mi diseño. Mi amor debe soportar todo lo que está en mi diseño, pero mi amor no tiene que soportar lo que no forma parte de mi diseño. Y hubo y hay hombres y mujeres que han sufrido, han creído, han esperado y han soportado por hombres y mujeres que nunca estuvieron en su diseño. Llévame cundo, yo mismo. Entonces, déjeme cerrar esto, porque estamos en el problema de amarnos como a nosotros mismos. Amarnos como a nosotros mismos. Si estuviéramos en una iglesia, yo le dijera ahora, dígale al que está a su lado, oye, si así es que tú te amas, como tú me estás tratando, oye, pues tú no te quieres. Pues tú no te quieres. Entonces, resulta que Elohai me vive acabando a mí por ahí. Y me ha generado un sinnúmero de problemas por todo lo que ha dicho de mí. Entonces, yo debo pensar, no que Elohai no me quiere. Yo debo medir y decir, wow, Elohai, tú no te quieres nada. Cuán poco tú te quieres. Con la misma vara que midas serás medido. Entonces, resulta que en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si nos vamos al inicio de esta predicación, recordaremos que Dios es Dios de vivo y no de muertos. Dios desea que el que está muerto viva, pero Dios quiere que el que está vivo permanezca vivo.
Por lo tanto, el que está vivo forma parte del diseño de lo que el Creador quiere. Y dice, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama es nacido de quien usted quiera, pero no es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice el verso 9, primera carta de Juan capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él envió a su Hijo en propiciación, es decir, a ser favorable por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es, la relación no es que Dios me ama porque yo lo amé primero. La relación es que como Él es amor, Él me amó a mí primero. No es que yo voy a amar a la pastora Merielin porque ella a mí me ama. No, es que aunque ella no me ame, yo la amo. Entonces, en medio de todo ese alboroto, viene la pedrada de Jesús. Sí que me gusta. Porque Jesús viene pichando recta a 105 en el training, cuando ya los peloteros tienen los brazos cansados de batear. Permítame ilustrar un poco. Es como Jesús diciendo, wow, ¿cómo ellos pudieran entender cuál es la dimensión del mandamiento que tienen que tener? Porque los fariseos deben amar a los saduceos como ellos mismos, pero este tirijala que hay entre ellos me dicen que ni los mismos fariseos se quieren, ni los mismos saduceos se quieren. ¿Qué es lo que usted ve hoy en día? Usted ve hoy en día dentro de la espiritualidad a los diferentes grupos que aman a los que son de ellos. Yo nunca he entendido por qué en un contexto en el que yo me desenvuelvo cristiano, hay muchos evangélicos que llegan a un grupo y dicen buenos días a todo el que está ahí. Y la gente dice buenos días. Pero si por cosa de la vida ellos se dan cuenta que dentro del grupo hay uno cristiano, al cristiano le dicen, ah, ¿tú eres cristiano? Sí. Ah, pues Dios te bendiga. Y yo me quedo pensando, entonces a todo el mundo saludo y al que es cristiano, pues Dios te bendiga. Tú no eres cristiano, no, porque te lleva el diablo. Busca a ver quién te bendiga a ti. Entonces, Juan capítulo 13, y con esto cierro para orar. Juan capítulo 13, verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Me imagino a los fariseos diciendo, uff, qué bueno. Sabemos que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, con todos nuestros corazones, con todo nuestro corazón. Uf, qué bueno. Vamos a ver si Jesús nos aliviana la carga con relación al amor al prójimo. Porque una vez escuché una gente decir, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, pero hay algunos prójimos que no están colaborando. Entonces, cuando el maestro dice, yo tengo un nuevo mandamiento, pero nunca Yeshua vino a denigrar la ley, sino que vino a elevarla. Vino a separar a los hombres de los muchachos. O somos todo toro o somos todo vaca. Y dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál, maestro? Que os améis unos a otros. Dijo el intérprete de la ley. Ah, pero ese mandamiento lo sabíamos. Que nos amemos unos a otros como a nosotros mismos. No. Jesús dijo,
han mostrado incapacidad de amarse al nivel de ustedes mismos, porque con sus acciones han demostrado en el mundo espiritual que ni ustedes se aman. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, no como ustedes mismos, sino como yo os he amado. ¡Wow, mi madre! Que también os améis unos a otros. En otras palabras, he maltratado a alguien, he mostrado que me amo poco. Yeshua dice, Emerson, es necesario que le suba 2 rayitas al mandamiento y que camines a la luz de un nuevo mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú lo has intentado y no has podido, porque hay un Yetzer Hará dentro de ti que ha predominado. Pero quiero que entiendas que la meta es no ya que lo ames como a ti mismo, porque me has demostrado que ni tú te amas. Ama al prójimo como yo a ti te he amado. Uf, Dios mío. ¿Cómo cierra el verso? En esto conocerán que sois mis discípulos. No en ofrenda. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Esto no consiste en saber mucha Biblia. Esto no consiste en ser famoso. Esto no consiste en tener recursos. Esto consiste en que el mundo espiritual interpreta tu ADN espiritual como que tú eres discípulo del maestro cuando tú eres capaz de amar al otro como Dios a ti te amó. En otras palabras, ama como Dios a ti te ha amado. Padre eterno, te doy gracias en esta hora. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, reconozco que han habido momentos donde lo que ha predominado en mi vida ha sido el Yetzer Hará, la inclinación al mal, a lo malo. Y con mis acciones, con mis palabras, con mis maquinaciones y forma de pensamiento, he mandado al mundo espiritual la señal que ni yo me amo. Pero hoy, Señor, te doy gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Porque tu palabra habla a mi corazón y me da la oportunidad de entender que el estándar realmente aquí no soy yo. El estándar eres tú. Y que yo debo aprender a amar al otro, así como tú me has amado. Que yo debo aprender a tener paciencia con el otro, así como tú a mí me has tenido paciencia. Padre, en este momento oro por aquellos que están viendo esta transmisión, por aquellos que están mirándola por diferido. Te pido, oh Dios, que toque sus corazones, que caminemos a la luz de tu verdad. Yeshua dijo que te conozcan a ti es experimentar la vida eterna. Que podamos caminar conectados a la realidad espiritual. Que nuestras almas sean realmente edificadas, sean restauradas y sean fortalecidas. Para que todos conozcan que realmente somos tus discípulos. Porque nos amamos los unos a los otros. No solamente te vamos a amar a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, sino que vamos a entrar dentro del grupo de hombres y mujeres que van a subir un nivel en el mandamiento del prójimo, donde nuestra meta no será como nosotros mismos, sino que amaremos a los demás, así como tú nos has amado. Gracias, Señor, por tu palabra, por los méritos de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén.